Cordial saludo, tutor y compañeros. Este video corresponde a la sustentación de la actividad 1, la tarea 1 de reconocimiento de conceptos. Para el primer punto vamos a hacer el análisis de la convocatoria que publicaron, donde se puede evidenciar que no se entiende o no se tiene clara la diferencia entre los dos conceptos y se está presentando de una manera mal la búsqueda de la persona en seguridad informática, ya que las tareas mencionadas en el anuncio, como la implementación de las normas ISO 27001, la aplicación de ITIL en un NOC, la creación de planes de continuidad bajo el modelo COVID, están más relacionados con seguridad de la información que con seguridad informática. Además que tenemos que tener claro el concepto de que seguridad informática se centra en proteger los sistemas, los hardware, los software, las redes contra amenazas como virus, ataques malintencionados y otras vulnerabilidades técnicas. En cambio, y es por lo tanto un campo muy técnico. En cambio, la seguridad informática va más hacia la normativa, hacia aspectos más amplios, generales y conceptuales de la misma. En el segundo punto de la construcción de un NOC basado en ITIL en versión 4.0, teniendo en cuenta como las preguntas guiadoras que nos da ahí. En el primero, en cuanto a la definición del NOC, el NOC que pues por sus siglas en inglés, que es Network Operation Center, es un centro de operaciones de red encargado del monitoreo, la gestión, el aseguramiento, el alertamiento y la gestión tanto de las comunicaciones, de los sistemas, de los servidores, de los servicios que se prestan a nivel de IT. Como muchos de ustedes de pronto conocerán, pues es un centro con personal técnico capacitado, con pantallas de monitoreo, con todas las herramientas informáticas y sistemas necesarias para cumplir con dichas actividades. En cuanto a qué dominios de ITIL aplicaría para la creación del NOC y si aplicarían todos los dominios, en cuanto a la segunda pregunta, no necesariamente tienen que aplicar todos. ¿Cuáles sí serían importantes que se tuvieran en cuenta o que tendrían que aplicarse? En la versión 4.0, por ejemplo, sería el de la gestión de incidentes, el de la gestión de problemas, el de la gestión de disponibilidad, la gestión de configuración y la gestión de capacidad y desempeño. Dentro del trabajo que adjunto o que acompaña precisamente esta presentación, pues están están desarrollados más puntualmente. También está el de gestión de nivel de servicio y como ya había dicho a la pregunta final, no es necesario que se aplique la totalidad de los dominios de ITIL, pero sí los que son puntuales para lo que se quiere construir. En cuanto al análisis en cuanto a qué argumentos de ITIL podrían articularse para el proyecto para la creación del NOC, entonces está las mejoras continuas, la estandarización de procesos, el enfoque de calidad de servicio. Y en cuanto a la pregunta de qué aspectos de ITIL deben tenerse en cuenta para lograr medir los indicadores de calidad, en este caso del NOC, tendríamos que tener en cuenta para medir los indicadores de calidad del NOC la gestión del nivel de servicio, la gestión de incidentes y problemas y la mejora continua. Cada uno de estos, pues como su mismo indicador lo dice, precisamente nos pide medir esos en el tiempo con unas estadísticas puntuales y nos permitirá llegar en el último, por ejemplo, que es la mejora continua. Con estos mismos indicadores que estamos midiendo podemos ir mejorando y optimizando cada uno de los puntos que tengamos a mejorar. Ahora sí, pasamos al análisis de los dos figuras o dos casos que nos presentaban. En el uno eran los mensajes que llegaban por WhatsApp, dos mensajes nos presentaban ahí y pues como el pantallazo del perfil de uno de los contactos, y el otro era el mensaje que se recibió por mensaje de texto. En el primero, pues bajo mi análisis se trata más de pronto o se podría prestar para más un enfoque de ingeniería social, donde están tratando de contactar a la persona, que podría incluso derivar en un phishing o en una estafa, aunque pues realmente con la información que nos suministran ahí no podríamos llegar a ser tan detallados. En el segundo caso del mensaje de texto recibido, en ese sí ya es más explícito, es claro que es un intento de smishing, están buscando engañar al usuario para que entregue sus credenciales, proporcione sus datos bancarios, ingrese a un link que le están entregando directamente, muy seguramente va a haber un caso ahí de suplantación o lo que conocemos como estas páginas que son espejo de lo que normalmente
el usuario reconoce, para que proporcione sus credenciales, sus datos personales. Entonces en este caso en la segunda figura por lo menos sí es mucho más claro y podemos identificarlo claramente. Por último, para continuar entonces en cuanto a los pilares de la seguridad de la información, bien tenemos sabido que son tres pilares fundamentales, que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. En cuanto a la definición ya como tal de qué son estos, entonces estamos hablando de que la confidencialidad significa que la información solo debe ser accesible para las personas que están autorizadas a acceder a dicha información. La integridad es algo más de que garanticemos que la información no será alterada o modificada, sin importar, por ejemplo, si es una base de datos, no va a ser alterada o modificada por ningún motivo. Y por último, la disponibilidad, en este caso, por ejemplo, que estábamos colocando de la base de datos, es que las personas que están autorizadas a consultar dicha información lo puedan hacer todo el tiempo y en ningún momento vayan a perder la conectividad o la disponibilidad de dicha información. Listo. Pasando al siguiente punto, que es pues yo lo definí dentro de la pregunta como la identidad 2.0, que hace más referencia al ejemplo que se puede como definición que debíamos tener claras, que era como el robo de identidad, el phishing, fuga de datos, geolocalización no consentida, y también se nos pedía los ejemplos de los mismos. Entonces, para el primero, que es el del robo de identidad, ocurre principalmente cuando alguien utiliza la información personal de una persona diferente allá de otra persona, como su nombre, su número de identidad, su tarjeta de crédito y demás, sin su previa autorización o su permiso. Ejemplo, un ciberdelincuente como el ejemplo que vimos precisamente de la figura 2 del mensaje, que capturó los datos de esa persona y utilizó esos datos muy seguramente para sacar el dinero de su cuenta y demás. El segundo punto, que es el phishing. El phishing es un tipo de ataque en el que el ciberdelincuente intenta engañar a las personas para que revelen información personal. Estamos hablando como de números de identificación, credenciales de empleado, por ejemplo, contraseñas, tarjetas, etc. Cualquier tipo de información se puede hacer a través como de un correo, se puede hacer a través de mensajes, se puede hacer por diferentes medios, pero fundamentalmente es un ataque de un ciberdelincuente que intenta engañar a una persona para que revele información personal y íntima, o sea, que no debería estar expuesta. En cuanto a fuga de datos, estamos hablando que la fuga de datos ocurre cuando la información confidencial de una persona o de una corporación, de una compañía y demás se expone a personal o al exterior o a personas no autorizadas. Eso se considera como fuga de información. Por ejemplo, una compañía que trabaja con tarjetas de empleados o tarjetas, por ejemplo, un ejemplo Éxito con sus tarjetas propias, y tiene pues la información personal de todas esas personas. Esa información es confidencial. Por X o Y motivo esa información fue expuesta al público, fue revelada al público en un correo, en una página, en lo que sea. Eso se considera fuga de información. Y por último, la geolocalización no consentida. Que la geolocalización no consentida se refiere a prácticas de rastreo y registro de ubicación de las personas sin consentimiento previo, como claramente lo dice. Un ejemplo que es muy común hoy en día es, por ejemplo, que muchas aplicaciones que descargamos en el celular nos piden, o incluso a veces sin pedirlo, hoy en día pues se ha mejorado un poquito eso, pero antiguamente incluso ni siquiera lo pedía, inmediatamente accedía todo el tiempo a la ubicación, a la geoubicación de las personas sin ni siquiera pedir un consentimiento. Entonces a eso hace referencia a eso. También se puede hacer por otro tipo de dispositivos, pero digamos que lo más común es en este caso al celular. Pasando a lo de los controles de la entidad, el punto que nos hacía referencia, o sea, qué controles podíamos colocar para la entidad del Estado, la entidad secreta del Estado, nos basamos principalmente en dos, que son los controles para acceso físico y los controles para denegar acceso a redes sociales, que eran los dos puntos que nos pedían ahí. Los controles para acceso a físico, entonces hablamos por ejemplo del control de acceso biométrico, que son los aparaticos, por ejemplo, que nos piden la huella o que nos piden el ojo, la retina del ojo, para poder identificarlo y acceder al punto. Las tarjetas de proximidad como autenticación de doble factor de autenticación, que son por ejemplo estos mismos dispositivos que hemos visto por ejemplo muchas veces en las entradas de los data centers, en las entradas de algunas entidades, de ciertas áreas de ciertas empresas, donde nos pide por ejemplo la huella y nos pide colocar la tarjeta para tener ese doble factor de autenticación. Los sistemas de monitoreo y vigilancia como cámaras de detección de movimiento, cámaras permanentes, cámaras
de rotación que se instalan dentro de estas mismas áreas o dentro de las compañías. Y por último, dado pues el ejemplo que nos colocaban ahí, el aislamiento acústico que se puede hacer a través de espumas, a través de paredes falsas, a través de muchos tipos de dispositivos que precisamente impiden que se filtre la información o que se escuche claramente de un lado a otro, de una casa o de un área a otra. En cuanto a los controles para detener el acceso a las redes sociales, estamos hablando de los firewall y el filtrado de contenido, que eso se hace a través precisamente de estos dispositivos, de las políticas de grupo dentro del directorio activo, que son políticas específicas que se le dan dentro del servidor o dentro del directorio activo que maneje la empresa, para que dichas políticas controlen precisamente esos accesos. El monitoreo de la restricción de ancho de banda, por ejemplo, para aquellos páginas o tipo de contenido como YouTube y demás que hace un alto consumo de estos, o por ejemplo las de descarga, pues hoy en día no se utilizan tanto como antes, pero sí por ejemplo como las de descarga de música y todo eso que en ciertas épocas se han utilizado mucho, consumen un ancho de banda mucho y pues esto degrada la capacidad que utiliza la compañía para sus actividades normales. Y por último, la educación la concientización de todo el personal, capacitaciones de manera continua, programadas, que se hagan cada cierto ciclo, cada ciertos periodos, donde se garantice, y por evaluaciones también muy seguramente después de las mismas capacitaciones, donde se garantice que la información está quedando clara y que es consciente para todas las personas. Y en cuanto a la elección del modelo para el requerimiento que hacía referencia este punto, a que cuando en este mismo ejemplo de la entidad se requería de que se hiciera como esos controles dentro de la misma entidad. Entonces, en cuanto a la separación de los 4 ingenieros, 2 que tenían que tener acceso a una información y 2 que tenían acceso, ¿cómo se hacía eso? Se podía hacer el análisis con varios tipos de controles de acceso, pero el modelo que pues para este ejemplo me parece más viable precisamente es el modelo del RBAC, que es el modelo ideal para este escenario, porque permite asignar permisos de acceso según los roles de cada ingeniero o el rol de seguridad que tiene cada uno en este caso. En este caso precisamente se podrían manejar como hacia separación de 2 y 2 ingenieros, pues se podrían crear 2 roles que aplicarían a 2 personas, a un rol para 2 personas y otro rol para 2 personas. El primer rol sería el rol de acceso de bases de datos, y el segundo rol sería el acceso a carpetas de información. Definiendo claramente estos 2 roles y los permisos que tienen cada uno de ellos, perfectamente se puede hacer la separación que se solicita en el ejemplo puntual o en el ejemplo que nos pusieron de la organización tal de secreto. Y por último, haciendo una pequeña reseña, buscando y haciendo un análisis de Kevin Mitnick, precisamente lo separé como en grandes iconos o en grandes puntos históricos que él tuvo, su época de hacker, por así decirlo, aunque pues yo no estoy nada de acuerdo con ese término, porque me parece que cuando se hace referencia a un ciberdelincuente es eso, un ciberdelincuente. El hacker más bien es como una connotación negativa que se le da a una palabra de una persona que busca profundizar precisamente en lo complejo y lo profundo, de llevar a otros niveles la tecnología, la informática y todas las capacidades que tienen estas mismas. Entonces, en su época de hacker, por así decirlo, que lo mencionan como tal, pero más bien en su época de delincuencia o de estar por fuera de las normativas, profundizó muchísimo en lo que era la ingeniería social y el hack. Se destacó muchísimo en estos 2 aspectos, fue tal vez uno de los pioneros en esto, fue pionero no solamente en el uso de la ingeniería social, sino en su capacidad de utilizarlo para grandes compañías, para tener la información de estas grandes compañías, adquirir la confianza que la gente confiara en él para proporcionarle todos estos accesos y esta información. Llegó a denominarse por eso durante los 80s y los 90s precisamente en el hacker más buscado en los Estados Unidos, y logró durante más de 2 años de que ya tenía esta orden de captura, que ya lo había sido identificado
intentado, por así decirlo, evadir la captura por parte del FBI. Luego se transforma en consultor, precisamente cuando ya es capturado, se transforma en consultor de ciberseguridad para entidades del Estado, para el Estado, donde hizo grandes aportes precisamente porque las entidades estatales de seguridad y demás realmente tenían un desconocimiento, incluso hoy en día todavía se mantienen muchas entidades o en países como los nuestros, un desconocimiento muy grande a nivel gubernamental y demás de todo lo que es la ciberseguridad,